Bien, ¿sí? Padres de familia, tengan todos muy buenas noches. El tema del día de hoy se titula Beneficios del afecto en nuestros hijos. Y para poder no solamente entender la importancia de mostrar el amor que nosotros tenemos como padres hacia nuestros niños y niñas, es también muy importante hacerle mención acerca de la psicología de nuestros hijos e hijas, con la finalidad que nosotros podamos entender hasta qué punto es importante dar ese afecto, ese cariño. Les comento por qué, porque a veces muchos papás a lo largo de todas las conferencias que hemos estado presentes, incluso en muchos departamentos de nuestro país, a veces nos dicen en algunos casos, y no será a veces un poco negativo darles tanto amor a nuestros hijos. Y cuando escucho esas inquietudes, a veces yo pregunto primero, ¿a qué le llamamos o qué entiende usted por afecto o cariño o amor? Y en muchos casos, lo que me he sorprendido es que los padres no tienen un concepto realista, correcto, de lo que significa realmente afecto o cariño. A veces creemos que es engreír o el engreimiento. A veces creemos que dar afecto es darles todo lo que nuestros niños nos pidan, hacer que ellos se vuelvan complacientes, y eso no es dar verdadero afecto o cariño. Por eso es muy importante, primero, para poder entender que en esta etapa de la primera infancia de nuestros hijos, incluyendo la niñez hasta los 8 o 9 años, que es necesario que nosotros, papás, mamás, la familia, los adultos que viven con los niños, incluyendo quizás tíos o abuelos, sean personas que hagan que los niños, los hijos, se sientan felices, se sientan muy importantes. Es necesario esto, pero tenemos que comprender también cómo es la psicología, no solamente de los niños, sino a nivel general de nosotros mismos como seres humanos. Les comento porque muchos padres de familia también me cuentan y me dicen, me cuesta, profesor, ser cariñoso con mi hijo, con mi hija. Entonces, por eso es necesario comprender bien lo que significa la educación integral. Por eso es que voy a compartir con ustedes una presentación, una diapositiva, como ustedes están viendo ahí al frente. Dice ahí, papás, mamás, todos tenemos dos mentes. Tenemos dentro de nuestra mente una mente que piensa y también una mente que siente. En esta mente que piensa está el área cognitiva. En los colegios, en las escuelas, se habla del área académica, que es lo mismo. Ahí está justamente el nivel de atención, de concentración, de retención o memoria, de análisis, la capacidad de crítica, de comparación, de las creencias, los pensamientos, las ideas, toda la información que nuestros niños están aprendiendo desde el nivel de inicial, cuando ellos están aprendiendo el abecedario y los números y a reconocer también los colores y figuras geométricas, van a conformar parte de esa mente que piensa, es decir, de lo que llamamos también el CI, el coeficiente intelectual. Les digo esto porque a muchos papás, de verdad, a lo largo de los años, a veces descubren, ay, doctor, siento orgullosísimo porque mi hijo o mi hija es bien inteligente, me dicen. Y digo, ¿y por qué usted dice que es bien inteligente? Porque mire, mi hijo tiene 4 años, me dicen algunos, o 5 años, y ya sabe contar hasta 100. Le digo, muy bien, pero en inglés y en español, por si acaso. ¿Sí? Sí, y algunos ya están pensando en realizar un test cognitivo que mide la inteligencia cognitiva, el CI, el coeficiente intelectual. Pero no atendemos, muchos padres de familia no le dan la importancia al coeficiente emocional, a la mente que siente. Es decir, dejamos de lado
grandemente los valores, los principios, las decisiones, la autoestima, las capacidades, los deseos, los gustos, los sentimientos y emociones que nuestros niños están poco a poco recogiendo, asimilando del mundo exterior, es decir, del entorno familiar. Por eso, papás, mamás, les comento que aquí ustedes ven, ¿no? Ojo, y estas dos mentes las tenemos todos nosotros, grandes chicos, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos tenemos el área cognitiva y el área emocional o el área actitudinal. Entonces, si nosotros como papás, como mamás, deseamos que nuestros hijos en el futuro, no, una gran pregunta que les quiero formular, no es para que me contestes ahora mismo, solamente piensa y medita. Padre de familia, ¿qué te gustaría que tus hijos logren en el futuro? ¿Qué te haría orgulloso? ¿Cuál es el objetivo de tener hijos en casa? Si nosotros nos proyectamos a esta pregunta, estoy bien seguro que la gran mayoría, algunos me dicen, bueno, yo quiero que mi hijo sea estudioso. Yo le digo, muy bien, quiere que sea estudioso. ¿Y estudioso para qué? Unos padres, otros me contestan, bueno, yo quiero que mi hijo sea obediente, que sea responsable, que tenga valores. Muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué más deseamos? Y también siguen las respuestas y me dicen, bueno, yo quiero que mi hijo sea una persona de bien, pero muy pocos al final dan con la gran respuesta. Profesor, yo quiero que mi hijo sea feliz en el futuro, siendo feliz desde ahora. No vas a pretender que tu hijo sea en el futuro feliz si no es feliz ahora contigo, mamá, papá, en familia. Es muy importante. Yo sé que algunos están pensando, sí, profesor, pero ¿qué hago si acá mi hijo o mi hija recibe mucho amor? Bueno, entre comillas, mucho amor. Pero la conducta me deja mucho que desear. A veces le llamo fuertemente la atención. Yo sé que hay papás y mamás que en este tiempo, donde muchos niños y casi todos viven encerrados y poco tiempo salen, entonces es un tiempo muy diferente donde a los niños no se les ha preparado previamente para esto y se observa, realmente se observa, muchas conductas que no nos gusta, producto de este encierro, como por ejemplo una infinidad de conductas, como el nerviosismo, la preocupación, la ansiedad, a veces la irritación, la agresividad, el desgano o la apatía, etc. O la desobediencia también. Yo quiero concentrarme aquí brevemente antes de entrar de lleno a nuestro tema, padres, porque fíjense, la mente que piensa solamente va a influir en el futuro de tu niño, de tu niña, el 20%. De lo que será en el futuro tu hijo, solamente el 20%. Y el 80% va a decidir esa mente que siente, su conducta, sus valores, sus principios. Y eso justamente es nuestro rol como familia, es justamente la de formar la futura personalidad que nuestros niños y niñas van a tener. Es decir, si ustedes se dan cuenta, estas dos mentes aquí por separado definen incluso los roles que tiene el colegio, por un lado, la mente que piensa, y la mente que siente, el rol de la familia, el rol de los padres, la tarea que tenemos todos nosotros con nuestros hijos. Por eso siempre se dice de que en los colegios, la escuela imparte conocimientos. Y dicho sea de paso, aparte de que la escuela imparte conocimientos, sé muy bien de que hay muchos colegios en todo el país que se esmeran por, aparte de dar conocimientos, transmitir valores. Es decir, buscan a los mejores profesores o profesoras, sobre todo, ¿no? En el nivel inicial. Las Mises, por ejemplo, no solamente las selecciona siendo profesionales, sino también que sean estimuladoras, animadoras, que sean motivadoras, porque están trabajando con seres humanos. Pero ¿saben una cosa, papás, mamás? Creo yo, y estoy convencido de eso, de que los primeros motivadores, los primeros alentadores, deberían ser ustedes. Deberían ser los padres de familia, con sus hijos. Y eso es una actitud que deben, si no nace de ti, tú tienes que aprender a desarrollar esas actitudes con niños de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 años. En esta primera etapa
ellos se expresan mucho más de manera inconsciente, se expresan mucho de manera emocional. ¿Qué significa esto, padres? Si entendemos esto, vamos a comprender que la psicología de los niños de la primera infancia y de la primera niñez se sustenta en que todavía no son maduros. Todavía no están empleando al 80 ni al 90% su capacidad racional. Por eso es que hay muchas mamás que ahora sí recién van a entender. Ya entendí, doctor. Yo le digo a mi hijo, ¿qué cosa le dice usted, señora? Estudia, hijo, estudie, que es importante el estudio. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Ya entendí, señora. Usted está trabajando en la mente de su hijo el área racional. ¿Y por qué es que mi hijo no me hace caso? Porque su hijo es mucho más emocional y mucho más inconsciente por su propiedad. Por eso que yo sé, ustedes no seguramente, pero en otros colegios sucede que hay padres que fuerzan, presionan a sus hijos para que actúen casi como un robot. Siéntate, siéntate, no me hables. Mira ahí, mira, atento a la clase. Pobre de ti que te desvíes. No te muevas, estás moviendo los pies mucho. Yo sé, padres, que deseamos nosotros lo mejor para ellos. Pero saben una cosa, los niños son expresivos de sus propios sentimientos y no debemos nosotros cortar esas expresiones de sus sentimientos. Entonces, es muy importantísimo entender, una cosa es saber, la mente que piensa, y otra muy diferente es aplicar lo que se sabe, la mente que siente. Esto incluso lo hacemos nosotros los adultos, es decir, muchos adultos, por ejemplo, a ver si ustedes se dan cuenta, la pareja, ¿no? La pareja. Se van a dar cuenta, ay, nos hemos casado, doctor, me dice una señora. Sí, con mi esposo llevamos como 8 o 10 años de casado. Y bueno, ¿cuál es el problema, señora? Le pregunto. Y me dice, bueno, lo que pasa, mire, cuando nos casamos, el padre dice, ustedes tienen que estar juntos en las buenas y en las malas y serle fiel entre sí. Pero no sé, a este ya se le olvidó ya serle fiel, serme fiel, y ahora está, pues, no sé, con una otra mujer y otra. Dices, una cosa es saber y otra es muy diferente, es aplicar lo que se sabe. Si hay personas adultas, por ejemplo, que tienen vicios, también, así sea del cigarro o del licor, saben que eso es dañino, saber, el conocimiento, pero al final no lo entienden y lo hacen. Sabemos entonces la diferencia grande que hay entre la teoría y la práctica. Es decir, no es lo mismo. Por eso es muy importante, padres, si hago este balance es porque no es que le he puesto porque se me ha ocurrido, sino de que muchos educadores, muchos pedagogos, Daniel Goleman, el que expuso la teoría de la inteligencia emocional, y muchos otros educadores en sus conferencias, en sus libros, han determinado que el 80% del futuro de nuestros hijos va a depender mucho de su conducta. Va a depender, obviamente, si la conducta es negativa, pues le espero un mal porvenir. Si la conducta de nuestros hijos es positiva, pues le espero un buen porvenir. Entonces es muy importante, padres, Albert Einstein tocó un poquito de este tema, porque él decía que en los momentos más difíciles o de emergencia, la creatividad o la imaginación es más importante que los conocimientos. Eso justamente lo estaba diciendo. Es decir, ¿dónde está la creatividad y la imaginación? Está justamente en la mente que siente. Es decir, en las actitudes de la persona. Dicho sea de paso, entonces, ya comprendemos esto. Nuestro papel, nuestro rol, padres, es formar en nuestros niños y niñas esa mente que siente. Y a pesar de eso, yo sé que algunas maestras también procuran colaborar un poco con el hogar. ¿Por qué? Porque hay maestras que son motivadoras. Le dicen a sus niños, excelente hijo, muy bien, qué linda letra, qué bonitos tus colores. ¿Se entendió? Pero esa labor debe ser nuestra, papás, mamás. Ahora les comento algo importante. Pasamos a la siguiente. Miren, esta es una meditación que comparto con todos. Demasiado amor nunca hará malcriados a tus hijos. Los hijos se vuelven consentidos y malcriados cuando se les dan cosas para sustituir o reemplazar la presencia de sus padres. Entonces, yo
les cuento que, por ejemplo, hay papás o mamás que en vez de abrazar a sus hijos, en vez de jugar con ellos, en vez de darse cuenta de las cosas positivas que hace, un dibujo que realiza, un origami, un rompecabezas, una figura que armó con Play-Doh, esos ladrillitos de plástico, quizás no sea parte de sus tareas escolares, pero es aquel papá o aquella mamá que felicita a su hijo, lo lograste, te felicito, muy bien, excelente. Es justamente eso, es una motivación, es un estímulo que hacen que los niños y niñas se sientan bien y puedan formar y puedan construir desde allí su nivel de autoestima. Por eso, cuando les digo esto, papás, mamás, les estoy dando a entender que, miren, hay tres cosas que hay que diferenciar en base a lo que es el amor falso. ¿Qué no es amor? No es amor engreír a tus hijos, no es amor complacerlos en todo, no es amor, ¿no?, lo que es la sobreprotección. Por ejemplo, hay mamás, por ejemplo, les comento, en Lima, sobreprotegen demasiado a sus hijos. Entonces se están a veces agarrando la frutita y están pelando la mandarina en gajitos. Yo creo que está bien, normal, si tuviera 3, 4 años o 5. No, a los 9, a los 10 años. Siguen pelando. Señora, ¿qué está haciendo usted? Doctor, cállese la boca. Tengo que pelar la mandarina a mi hijo. Pues, señora, pero ¿no lo puede hacer él? ¿No le enseñó a que él mismo lo pueda realizar? Por eso, de verdad, es importante comprender, todos nosotros como padres debemos proteger a nuestros hijos. La diferencia entre la protección y la sobreprotección está en que cuando tú sobreproteges a tu hijo o a tu hija, no haces que él o ella se valga por sí mismo. Tenemos que hacer que nuestros hijos se valgan por sí mismos. Por eso es aquel papá, aquella mamá que felicito, que hizo que sus hijos de a poquitos se hicieran, ¿no?, se hicieran solos, pero en las cosas menores, según su edad. Por ejemplo, aquel niño que se ponía su camisa, ¿no? A veces se ponía el botón hacia arriba, ¿no?, el ojal hacia abajo. El papá y la mamá dice, no, así no es, no es. Ahora, a ver, cámbialo. Y esos niños aprendieron así. Hay niños que empiezan a aprender a agarrar una escoba pequeña y empiezan a querer barrer. Hay niños que quieren ya cocinar a partir de los 4 o 5, quieren ayudar en la cocina. Por eso es muy importante, padres, que ustedes sean muy observadores. También, obviamente, que tenemos que prevenir cualquier riesgo o peligro en los niños menores, pero tenemos que ser sumamente, muy, pero muy, muy motivadores, porque los niños pequeños todavía son más inconscientes y mucho más emocionales que aquellos niños que tienen más de 10 años. Por eso, aquí les comento que tengo una advertencia que es muy importante y que hay que tener en cuenta. Dice acá, no todo se puede corregir o sancionar. Aquí enfrente ustedes ven en esta advertencia, cuidado, una lista de conductas inconscientes que muchos niños pequeños están desarrollando. Y estas conductas inconscientes son derivadas de un ambiente familiar inadecuado, por no decir más, inadecuado. Es decir, que si estas conductas se presentan en un niño o en una niña, tenemos que buscar un especialista, tenemos que estar asesorándonos de un psicólogo, una psicóloga, un psicoterapeuta, para poder comprender cuál es el origen de esta conducta. Recuerda, la conducta de tu niño o de tu niña, y eso apúntalo, me gustaría que lo tengas en cuenta. La conducta de los niños, sean positivas o sean negativas, es el resultado o consecuencia del ambiente donde están creciendo, del ambiente familiar, del entorno familiar donde están creciendo. Por ejemplo, hay niños, por ejemplo, que tienen desmotivación escolar. ¿Qué significa? No estudian ni copian en el colegio. Y hoy en día, que la educación es remota, que están estudiando en casa, sucede a veces que hay niños que no quieren, cuando son pequeños, no quieren estar delante de la pantalla, no porque les aburre, sino porque ellos todavía
primero que están en casa. No es lo mismo estar en el colegio donde están juntos con otros niños y niñas que están con niños de su misma edad, donde ellos pueden interactuar, donde ellos pueden vivir en sociedad, se socializan, y para ellos es muy importante la socialización. Pero si tu niño o tu niña está dentro de casa, encerrado en cuatro paredes, y crees tú que tu hijo se porta mal porque simplemente es un desobediente, te equivocaste, madre. Simplemente no están preparados los niños en estos momentos, a pesar de que ha pasado unos 7, 8 meses de esta educación. Por eso es necesario trabajar con otros métodos, emplear diferentes técnicas para poder, primero, saber si podemos mejorar un poco el comportamiento de nuestros hijos, o si no, comprender si mi hijo o mi hija está desmotivado a estudiar, ¿hay algo más, hay otra conducta más que acompaña esto? Por ejemplo, hay niños que vemos que tienen onicofagia, ¿no? Se muerde las uñas, sea por ansiedad o nerviosismo. Y muchas madres no entienden que esta conducta es casi inconsciente. La mayoría de los casos es más inconsciente. Hay y hasta jóvenes y hasta adultos que se muerden de vez en cuando las uñas. Es una conducta, y en esos casos semi-inconscientes, pero cuando se tratan de niños, recién se dan cuenta los niños que lo están haciendo cuando reciben un grito. ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Qué haces? Le dice el papá o la mamá. Y ahí en ese momento el niño reacciona. Sácate la mano de la boca, le dicen. Y ahí el niño o la niña pues suelta rápidamente su manito. Y no crean ustedes que ahí terminó todo. Pasarán una media hora, unos minutos más, ven que el papá o la mamá se ha ido y vuelven nuevamente a lo mismo. Y si algunos están pensando, oiga, profesor, ¿y esto a qué se debe? ¿Por qué los niños se muerden? Obviamente, si se muerden las uñas es por nerviosismo o ansiedad. Si nosotros queremos curar, remediar esa actitud de ansiedad en muchos niños o niñas, lo que primero tenemos que buscar es qué es lo que hace que mi hijo o mi hija se vuelva ansioso o ansiosa. Muchos niños se vuelven ansiosos, les comento, muchos niños se vuelven nerviosos porque existe por ahí cerca a ellos, una persona que por lo general es un adulto que lo está apurando a cada rato con gritos. ¿Ya? ¿Terminaste? Pero ya, ¿qué haces? Pregunta, ¿cómo crees que tu hijo se sienta tranquilo si lo tratas de esta forma? Yo sé que hay mamás que, doctor, lo que pasa es que no tengo paciencia. Sí, madre, pero tú tienes que entender, la conducta de tu hijo es el resultado de cómo se siente en casa. Muchos padres, yo sé que hay papás sofisticados, por ejemplo, acá en la capital, en Lima, que dicen, ya, bueno, ya me averigüé, querida, he visto que hay un esmalte incoloro amargo en la botica, le compramos y cuando duerme en la noche le pintamos, ni cuenta se va a dar porque no tiene color. A ver, al día siguiente que se muerda, a ver qué va a saber, qué sabor va a sentir. Tan amargo es, y olvídense, los niños igual se van a morder las uñas. Por eso es que es muy importante que ante cualquier cosa, cualquier problema, y ahí justamente me gustaría conversar, ahí ponerlos a reflexión. Papás, mamás, nos gustaríamos aprender qué hacer, cómo lograr solucionar cualquier problema de nuestra vida, ¿sí o no? ¿Nos gustaría solucionar cualquier problema de la vida, sí o no? Sí, muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Frente al problema que se te presenta de cualquier índole, lo que primero tenemos que hacer es preguntarnos cómo se originó, cómo empezó, cuáles fueron los factores que dieron origen a este problema. Cuando tú mires, identifiques cuáles son los factores que dieron origen a este problema, estás en el primer paso para poder resolverlo. Si tu niño o tu niña se muerde las uñas por ansiedad, ¿qué es lo que provoca la ansiedad en mi hijo? ¿Será mi grito? ¿Será mi amenaza que le voy a pegar si no me hace caso? ¿Será que hay muchas peleas aquí en casa y el niño o la niña observa, a veces sorprendido, con mucho temor, esas peleas dentro de casa? Entonces, puede suceder por muchas cosas esta actitud de morderse las uñas. A veces es porque hay niños que están mirando películas que no son para su edad. Hay niños que miran películas de terror, hay mamás que están, o tíos o tías, voy a decir esto, para no decir que son los padres,
hay tíos o hasta abuelitos o abuelitas que están aterrorizando a sus nietos. Come tu comida, come. Si no comes tu comida, viene el cuco y te va a comer, ¿no? Entonces ahí comienza justamente esos niños a sentir temor. Hay un nuevo temor ahora en muchos niños. ¿Saben cuál es el nuevo temor? Cuando a veces salen los padres caminando por la calle con sus hijos, el niño está atento, viendo a ver dónde está. ¡Ah! Y cuando descubren que hay un carrito que tienen unas luces como celestes o rojas, sean Serenazgo, sea la Policía Nacional del Perú, ¡ah! Se esconden abajo del brazo de la mamá o se esconden atrás de la mamá, hijo, ¿qué pasa? Me va a llevar, me va a llevar. Entonces, padres, creo que tenemos que formar hijos valientes, hijos seguros de sí mismos y no temerosos. ¿Por qué? Porque yo sé que en algunos casos, ¿no? Hay mamás que, mira, si sales a la calle y la policía te agarra y te lleva. Entonces, por ahí viene ese temor. Entonces, creo yo que si nosotros ahora que ha pasado esta pandemia a otra etapa, tenemos que buscar formas creativas para que nuestros niños se sientan un poco en contacto con la naturaleza. Hay casas, por ejemplo, que tienen, ¿no? Una terraza o una azotea donde puedan estar en contacto. Yo recomiendo mucho que ustedes jueguen con sus hijos en la azotea, obviamente cuando está, ¿no? Bajo tu supervisión, siempre, siempre, para evitar todo tipo de riesgos. Si es necesario sacarlos afuera, aunque sea unos 10 minutos, pues hazlo. Si tú sabes que tu hijo va a hacerte caso porque es tranquilo y no va a tocar ni piso, ni paredes, ni postes, pues hazlo, padre, madre. Pero ten cuidado, todo lo que tú le prometas a tu hijo, cúmplelo, porque si tú no lo cumples, el niño se va a resentir, es más, vas a perder confianza en él. Por eso es muy importante, hay muchas cositas de qué hablar. Mira, inapetencia, hay niños que comen poco. En esta etapa también hay niños al revés, ¿no? Que no tienen inapetencia, ¿no? Y comienzan a comer, a comer. Es un síntoma de ansiedad, y entonces comienzan a querer comer hasta por las puras. También es obviamente Hay niños que tienen egoísmo, hay niños que están desarrollando complejo de Edipo, ¿no? Y que es una hostilidad hacia uno de los padres, sea de un niño hacia el papá o de una niña hacia la mamá, el complejo de Electra. Hay niños que están sufriendo de enuresis y esos niños se orinan en la cama mientras duermen. Por eso hay mamás, por ejemplo, que dicen, si mi hijo dejó de usar el pañal hasta los 2 años y medio, o 2 años con 8 meses, y ahora que tiene 4, ¿por qué nuevamente ha vuelto a retroceder? Me dicen. Digo, señor, cuando hay niños que se orinan en la cama, puede suceder por algunas, algunas situaciones de cambio en el hogar. No crea usted que es por la leche o el jugo líquido que ha tomado por la noche, porque hay padres que me dicen eso como una excusa. Me dicen, no, lo que pasa es que mucha agua ha tomado, mucho líquido, y claro, no pudo ir al baño antes de dormir y pues por eso pasó eso. No, 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 no es así. Yo escucho madres incluso que justifican esto con la creatividad de su hijo. Profesor, lo que pasa es que mi hijo es bien creativo. ¿Por qué, señora? Bueno, supongo de que estaba dormido y ha creído que estaba en sus sueños, ha creído que estaba en el baño, pues, y bueno, y ahí mismo se orinó. No, pues, no sucede ni por una de esas cosas. Cuando un niño se orina en la cama mientras duerme y ha tenido un tiempo de haber dejado los pañales, es porque ese niño ha sufrido un impacto, un shock emocional de trauma temporal. Temporal. Simplifica, es temporal, no es permanente. Claro, hay niños que se orinan en la cama todos los días, pero ya no es temporal, eso ya es crónico, pero habría que saber qué es lo que ha provocado ese trauma. Y hay muchas mamás que me escuchan y me dicen, díganlo, por favor, ¿cuál es ese trauma que muchos niños han pasado? La gran mayoría de niños que tienen esta conducta inconsciente llamada enuresis, inconsciente le decimos porque está totalmente dormido, pues no se dan cuenta de nada, es porque han sido gritados fuertemente durante la mañana, durante la tarde, durante la noche. Tanto ha sido el grito que un padre, una madre le ha dicho a una abuelita, siéntate, termina tu tarea. Entonces, ha sido el niño zamaqueado con una fuerza emocional, de tal forma de que en esos momentos quizás hayan llorado o quizás no hayan llorado, pero han recogido esa emoción negativa, la han guardado en su mente y cuando ya han pasado horas y horas y ha llegado el momento del sueño,
Recuerden esto, padres, madres. Todo sueño en el ser humano es una limpieza mental. Limpieza mental. Se limpia lo que no es útil guardar. Entonces, esto es algo inconsciente. Se duermen y en ese momento se crea una pesadilla que el niño no va a recordar al día siguiente. En ese momento se recrea, se imagina la pesadilla de que alguien que le ha gritado fuertemente o han sido castigados, y en ese momento revive el niño mientras está durmiendo, quizás haya gritado en ese momento y ahí su cuerpecito se estremece y en acto de mecanismo de defensa, su cuerpo expulsará la orina. ¿Saben por qué sucede eso con los niños? Sucede incluso de los 7 a 8. Yo conozco casos de enuresis hasta los 13 años. Sucede eso porque el sistema nervioso de ellos todavía no está autocontrolable, no está todavía desarrollado al máximo. Por eso, papás, mamás, profesor, por favor, ¿y cuál es la solución? No le grites a tu hijo. No le grites a tu hijo. Día que tú le grites fuertemente a tu hijo, grábate, ese día se va a orinar. Día que tú no le grites a tu hijo, ese día no se va a orinar. Entonces yo sé que hay mamás o papás que emplean diversas técnicas, a veces de verdad muy descabelladas. Hay mamás, me acuerdo una vez una mamá que dijo, Doc, yo tengo un sistema infalible. ¿Cuál, señora? Le pongo la alarma en el celular a la 1 de la mañana, luego a las 3 de la mañana, luego a las 5 de la mañana. ¿Y para qué le pone la alarma? Bueno, para levantarlo a mi hijo y para que se vaya al baño cada 2 horas. Su hijo no duerme bien, señora. Otra mamá, bueno, profesor, le pongo un tul grande, ¿no? En el colchón para que no moje, para que no se arruine el colchón paraíso. Eso es increíble. Es decir, hay diversos métodos que han empleado, pero el más agresivo, el más ineficaz es hacerlo sentar en ladrillos candentes para que se quemen sus nalgas, por si acaso. No cura el problema. Por eso, papás, mamás, tenemos que entender que hay muchísimas cosas de qué hablar. En copresis, el niño se defeca en su ropa mientras realiza otra cosa, porque tan concentrado está el niño en esto, pero no es mal estar concentrado en algo, pero el niño que se defeca en sus prendas íntimas, mientras está despierto, es porque se siente, de verdad, se siente abandonado. Aunque no esté abandonado, pero el niño se siente abandonado. Nadie juega con él. Nadie juega con ella. ¿Por qué? Porque los padres están haciendo otra cosa. Yo sé que hay muchas justificaciones. Doctor, tengo que hacer el almuerzo, tengo que hacer la cena, tengo que hacer el desayuno, tengo que ir a comprar, etcétera, etcétera. Lo sé. Hay muchos problemas que aquí están, pero que demandan más tiempo. Les comento que quiero ahorita dedicarme más a desarrollar justamente el tema muy importante sobre los beneficios del abrazo. Y aquí tengo una lista de situaciones en la familia que destruyen la autoestima de nuestros hijos. Y quiero que ustedes puedan tomar apuntes. Por ejemplo, ¿cuáles son las situaciones en la familia que destruyen la autoestima de los niños? La violencia en la familia, es decir, padres no discutan delante de ellos. ¿Saben cuál es el objetivo que tienen muchos papás respecto a sus hijos? Se ponen a pensar y me dicen, profesor, yo quiero que sea feliz mi hijo, mi hija, en el presente y en su futuro, con más razón. Quiero que mi hijo en el futuro sea feliz con su futura pareja, en su futuro hogar, en su futura familia. Y luego yo le pregunto, muy bien, ¿para eso qué necesitamos? Número 1, creo yo, y apúntate, padre, madre, lo que tu hijo necesita, y justamente esta etapa de los 2 años, 3 años, 4, 5, 6, donde ellos son más inconscientes, donde ellos son mucho más emocionales, los niños, apúntalo, los niños aprenden por imágenes. Los niños pequeños aprenden por imágenes, no con palabras, no con frases, aprenden con imágenes y sentimientos. Porque nosotros tenemos, en esta etapa, de 3 hasta los 7, 8 años, tenemos que ser mucho más emocionales. La educación familiar tiene que ser una educación emocional. Ya, con eso lo dije todo. ¿Qué significa? Que de nada vale que tú discutas con tu pareja delante de ellos. Los dos papás discuten. Los niños sienten miedo. ¿Y qué aprenden si esa discusión es de todos los días? O es frecuente, quizás 2 veces por semana o 3 veces por semana, pero siempre están así. Los niños, por si acaso les comento, nuestros hijos no van a aprender qué es la familia según el concepto que les enseñen luego en el curso de personal social o relaciones humanas. No, los niños aprenden
qué es la familia según cómo se lleven ustedes dos. Porque esa es una imagen poderosa que va a entrar en la mente subconsciente de ellos. Por eso, padres, ahí tienen ustedes otro elemento, la sobreprotección o el machismo, las malas costumbres, la falta del vínculo afectivo, la infidelidad, etcétera, etcétera. Entonces, tienen ustedes una lista de 9 situaciones que destruyen la autoestima de ellos. Miren, ahora quiero compartir algo sumamente importante. Uno de los alimentos emocionales más gratificantes para los hijos es que tú los abraces todos los días, o al menos frecuentemente, cada 2 veces, cada 3 veces que tú los abraces. Ustedes están viendo ahí una lista de 10 beneficios, 10 razones para poder abrazarnos en familia. Yo sé que algunos están pensando, oiga doctor, pero eso está prohibido pues en pandemia. Claro, yo no estoy diciendo que se abracen entre otros familiares o entre vecinos, pero sí los que viven dentro del hogar, dentro de la familia, papás, mamás, abracen a sus hijos. Pero este abrazo que tú haces a tu hijo, ojo, es un gesto que comunica un te amo, un te quiero, o estoy orgulloso de ti, lo estás comunicando a través de un gesto y no demandará seguramente no más de 4 o 5 segundos, por si acaso. No es el abrazo del oso, ven acá, y acá no se me sales, no te me desprendes y acá se queda por lo menos unos 30 segundos, no. Porque los niños a veces, en esa etapa, los niños necesitan siempre sentir el cariño, sí, pero también sentirse, que tengan su propio espacio y cierta libertad para jugar a sus anchas. Un gesto de pulgar arriba, un gesto de una sonrisa, es muy importante para ellos. Ustedes tienen ahí los beneficios, no solamente del poder abrazar a tu hijo o a tu hija, sino también entre ustedes, ¿no? Por eso la figura central que pongo ahí es la pareja, ¿no? Y eso es gratificante porque cuando un niño pequeño, cuando una niña pequeña está viendo que papá y mamá, sus padres, se abrazan entre sí, se quieren, ¿qué creen ustedes que hace ese niño o esa niña? Va corriendo y los abraza a los dos. La mayoría, la reacción más común en los niños pequeños es abrazarlos, se sienten contentos, esbozan una sonrisa, se alegran, y eso es muy importante para su autoestima. Son pocos niños, por si acaso les comento, de aquellos que venga papá y mamá que se están abrazando, son pocos, es la regla de sección, van corriendo y los separan. Esta es mi mamá, yo, un poco más y le da un pequeño puntapié al papá. ¿Por qué sucede esto? Pero les comento, toda conducta en los niños siempre tiene una explicación. Siempre tiene una explicación. Profesor, y si mi hijo reacciona así, ¿por qué es que pasa? Bueno, entonces se siente celoso. Es que poco ve al papá y el niño está desarrollando lo que llamamos en psicoanálisis el complejo de Edipo. El niño siente que es la pareja de la mamá, el niño siente que es el hombre de la casa. ¿Por qué? Porque el papá tiene un trabajo como de mina, es un minero, que de un mes solamente viene a casa una semana nada más. El niño, es más, duerme en la cama del papá. Entonces, en esas circunstancias, el niño se siente que el hombre de la casa al papá lo ve casi como extraño. Y el niño se va apoderando poco a poco de la madre, y esa es la única regla de sección en esos casos. Pero es muy importante que papá y mamá, por si acaso, expresen su amor sano, participativo con sus hijos. Por ejemplo, ¿saben por qué es importante? Si nosotros queremos que nuestros hijos sean felices en el futuro, padres, fortalezcan su relación matrimonial. Grábense ustedes esta palabra, fortalezcan al máximo su relación matrimonial. Yo sé muy bien que algunas mamás algunas mujeres están pensando, ¿qué noticia me dio? Pero ya es tarde. ¿Por qué, señora? Porque ya no está conmigo, porque ya está fuera, porque ya está en otro lado. Bueno, les comento una cosa. Si tu situación es irreversible, pues madre, lo importante de todo es que a ti te vea contenta, tu hijo, tu hija, porque tú eres el motor del hogar, tú eres el ejemplo a seguir de tu hijo, de tu hija. Entonces, si te ve desanimada, si te ve a veces desorganizada, si te ve desesperada, no crees que tu hijo va a ser tranquilo e inteligente, no. Quizás será un poco callado, cohibido, nervioso y poco expresivo, y eso es una alarma desde ahora, madre. Entonces,
si hay matrimonios que todavía están en la cuerda floja, que están a punto como que en discusiones, nunca se rindan. Es muy importante buscar apoyo, buscar una ayuda psicológica, una consejería. Dicen que una mente imparcial a veces esclarece mejor las cosas, pero no lo dejemos de lado esto, porque no solamente es por el bien nuestro, sino también tenemos que hacerlo por el bien de nuestros hijos en el futuro. Recuerda, el futuro hogar de tu niño, de tu niña, ¿quieren saber cómo será? El futuro hogar que va a tener tu hijo o tu hija, que ahora tiene 6, 7, 8 o 5, va a ser semejante, similar a la relación que ustedes tienen entre sí, entre papá y mamá. Porque esa es la imagen del matrimonio de familia que sin querer estamos llenando en la mente de nuestros hijos. Por eso es que este tema de los beneficios del afecto cobra muy importante. De nada va a valer que le llenemos de todos los juguetes que nosotros queramos comprarle. ¿Se acuerdan ustedes de esa canción famosa de Franco De Vita? No basta, dicen, ¿no? No basta que le compres cosas. No basta que les des propina. No basta con que el niño o la niña no le falte un desayuno, un almuerzo, una cena, si no abrazas a tus hijos, si no juegas con ellos, y si no les damos un ambiente familiar gratificante, un ambiente familiar donde nuestros niños se sientan seguros, se sientan contentos. Por eso, papás, mamás, aquí voy a compartir, miren, acá, esto, vamos a verlo luego. Aquí tienen ustedes una lista de 45 formas de cómo motivar a tus hijos. ¿Qué significa esto de tú puedes, sigue adelante, sí se puede, todo es posible, querer es poder, te felicito, excelente, lo lograste, formidable, buenísimo? Esas frases, padres, son frases de felicitación, son frases de valoración, son frases para fortalecer la autoestima desde pequeños, de esta edad de 3, de 4, incluso desde antes debería ser, pero son frases que los niños y las niñas deben escucharlo y sentirlos de la boca de ustedes. La autoestima de los niños la forman ustedes. Y esto es parte del afecto hecho en palabras. Entonces, algunos dirán, oiga, profesor, ¿y si mi hijo juega, y si mi hijo tiene una ocurrencia, y si mi hijo hace un avioncito en origami, o hace un barquito de papel, tengo que felicitarlo por eso? Pero no es parte de sus deberes escolares. No importa, mamá. No importa, porque es algo positivo. Quizás sea insignificante, quizás no esté relacionado con sus tareas escolares, pero es algo que él ha creado. Cuando los niños hacen una ocurrencia de esta edad, ¿saben por qué lo hacen? Lo hacen para llamar tu atención, padre, madre. Lo hacen para llamar la atención, y no solamente para llamar la atención, sino para sentir y escuchar qué tal concepto tienes tú de él mismo. Entonces, es la magnífica oportunidad que nosotros tenemos para fortalecer la autoestima de nuestros hijos. Y no solamente con frases, sino también incluso con acciones. ¿Y cuáles son las acciones más importantes que un niño de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 años necesita de sus padres? El tiempo. El tiempo. Les comento una cosa. Por ejemplo, acá en Lima, muchos papás me han dicho, oye, doctor, ahora con esto de la pandemia, donde la mayoría de nosotros estamos más en casa, a veces el trabajo de los adultos es remoto, estamos delante de una computadora, mis hijos tienen demasiado tiempo con nosotros. Yo le digo, ¿seguro? Miren lo que me están diciendo. Sí, de verdad, mire, antes nosotros estábamos, me comentan ellos, antes estábamos mucho más yendo del trabajo, nos quedábamos allá, a veces allá almorzaba y regresaba en la noche, ya cansado, el papá o la mamá regresaba a la casa y ahí veía a sus hijos ya terminando las tareas, o a veces cenando, o a veces ya dormidos. Entonces los padres pensaban y tenían a veces pena, ay, mijito, no, jugué con ellos, ay, cómo está creciendo sin mi presencia. Y muchos padres de ahora me dicen, pero esta situación, profesor, nos ha cambiado y nuestros hijos tienen mucho más tiempo con nosotros. Pero ¿saben una cosa? Lo que he descubierto, que muchos niños no tienen tiempo de calidad con ustedes. Tiempo de calidad. No es que tu hijo, tu hija te vea ocupado.
Porque hay niños que tienen 4, que hay niños que tienen 5, que te agarran de acá de la cintura, te jalan un poquito de la camisa o el vestido, mamá, y te dicen, mamá, 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 mamá. No es que sean cargosos, por si acaso les comento. Quieren enseñarte lo que han hecho. Quizás un dibujo de la familia, quizás un dibujo de un animalito, quizás sea un origami, quizás sea cualquier ocurrencia que hayan hecho, pero te jalan porque quieren tu atención. ¿Y saben qué hacen algunos? Ustedes no, pero ¿qué estás? Ya lo vi, ya lo vi. Mamá, mamá, pero ya lo vi, estoy ocupada, después jugamos, después vemos, después lo veo, guárdalo. Entonces, no hacemos que ellos se satisfagan en esa atención que necesitan recibir de ustedes. Por eso ustedes tienen aquí 45 formas de jugar con ellos, de darles ese tiempo de calidad. No es comprarles cualquier juguete, quiero que me entiendan. El juguete no importa, lo que importa es cómo te relaciones con él. ¿Sí se entendió? Algunos dirán, pero profesora, es tanto las cosas que hay que hacer durante el día, no podemos jugar más de 1 hora. Yo no te digo que juegues 1 hora con tu hijo. Puedes jugar, digamos, 10 minutos, quizás 15 minutos, quizás hasta 20 minutos, quizás en 3 o 4 secuencias durante el día. 5 minutos, otros 5 minutos más tarde, otros 10 minutos en la noche y terminó todo. La idea es que ustedes compartan tiempo. Cuando tu hijo juegue contigo, cualquiera de estos juegos, según su edad y según sus gustos, te vas a dar cuenta de su alegría, de su expresión, de emoción. Y cuando tú sientas eso, ¿sabes qué van a sentir los niños? Los niños sienten, mi mamá, mi papá me comprende, qué lindo la paso con él o con ella, me dan interés. No lo piensan así, sino que lo sienten así. Por eso, padres, para poder ya luego escuchar sus preguntas de ustedes, quiero compartir finalmente esta presentación sobre cómo podemos elevar el nivel de autoestima de tus hijos. Y dice, en resumen, lo que ya hemos hablado: juega diario. Juega todos los días con tu hijo, aunque sea 5 o 10 minutos diarios, quizás sea suficiente, pero hazlo todos los días. Abrázalos siempre. Escúchalos con interés. Cuando tú escuches a tu hijo, que ellos te llaman, no mires al techo, no mires el celular, mira su cara, puedes mirar sus ojos. A veces hay niños que se atemorizan mirando al papá o la mamá, pues míranles acá, ¿no? Es importante, pero atiéndelos, aunque la atención es importante. No discutir delante de ellos, ya hemos hablado, hagan que exprese sus propias emociones. Un niño o una niña, por ejemplo, que salta en la cama, ¿no? Que brinca en la cama después de despertarse, no crean ustedes que es portarse mal. Hay niños, hay papás que dicen, se está portando mal, está saltando en la cama, pero bájate de ahí, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿qué está haciendo usted? O señora, ¿qué está haciendo usted? Mire cómo está brincando de la cama. Está expresando alegría, está expresando la emoción. ¿Y por qué expresa emoción un niño o una niña? Quizás porque le has dicho, terminamos el desayuno y salimos a jugar, o terminamos el desayuno y salimos a comprar. Entonces, por algo está mostrando esa alegría. Entonces, permite que te ayuden y valóralo según lo que hagan. No le compres todo lo que te pidan. A veces hay que, los niños tienen que escuchar siempre, a veces un no. Mamá, cómprame esto. No. Mamá, cómprame. No. Mamá, cómprame. No, hijo, yo ya sabré cuándo comprarte. No le digas cuándo. Si tú le dices mañana te compro, el niño va a estar expectante al día siguiente. ¿Sí? Entonces, no condiciones también, porque hay papás con condiciones. Me termina tu tarea y te compro lo que tú quieres. No. No condiciones. Tú puedes decirle en cualquier momento, yo ya sabré cuándo, porque eres tú el padre o la madre, la que estás guiando en el hogar. Emociónate con cada uno de sus logros. Cuando tu hijo haga un dibujito, un primer primino que hace un niño de 3 años o de 4, no lo guardes, mamá, porque hay papás o mamás que lo guardan. Lindo, qué bonito, me gusta mucho. ¿Y saben qué hacen algunos papás o mamás? Gracias. ¿Es para mi hijo? Sí, papá, o sí, mamá, es para ti. Y lo guardan en un cajón, lo esconden. ¿Qué sienten los niños? Lo ocultan, no lo quiere ver. Lo he hecho mal, pues, le da vergüenza lo que he hecho. No lo piensan así, sino que lo sienten así. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes con ese primer pinino, los dibujos que tiene tu hijo o tu hija? Exhibirlos en la casa. Yo no te estoy diciendo que lo empapeles en toda la pared, en todas las paredes de la casa, pero sí que lo exhibas. Puede ser en la puerta del dormitorio, ¿no?
o de la cocina, puedes ponerle ahí cinta masking tape, ten cuidado con los chinches. No lo pongas en la puerta de la refrigeradora, porque tu esposo cuando abre se cae en todo, ¿no? Entonces ten cuidado con esto. Los niños van a valorar todas esas cositas que ustedes hagan. Por eso, al hablarle también, padres, nunca hagas que se sienta un inútil. ¿Por qué? Porque hay papás, ustedes no, pero en otros lados, ¿verdad? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué? Oye, habla bien, no te entiendo, mira lo que hablas. Tu hijo, tu hija no va a mejorar su pronunciación oral si usted está criticando, porque muchos padres no comprenden que todo tiene un origen, todo tiene un principio, una causa. A veces hay niños pequeños que tienen 4, que tienen 5 años, que parece como que han retrocedido y ya comienzan a hablar como bebitos porque hay la presencia de un bebé en casa, es decir, el hermanito menor. Entonces, cuando el niño de 4, de 5 ven que el hermanito menor, el papá o la mamá, le brinda más tiempo, ¿qué creen ustedes? No lo planean por si acaso, sino que, ya como ve el gugu, entonces el niño va a remedar eso inconscientemente. Quiere parecerse a esa criatura para que le brinden también la misma atención que están recibiendo. El niño que tiene 3, que tiene 4, que tiene 5, que tiene 6, que tiene 7, no va a entender, hijo, yo tengo que estar ahí con tu hermanito porque, a ver, porque él no puede caminar todavía porque es un bebé, ¿no? Es muy importante que ustedes también le brinden tiempo. Hay hasta para eso, hay técnicas o métodos para poder manejar adecuadamente su conducta. Pues finalmente dice acá, dale autonomía, aunque siempre mantente cerca. Es importante, ante cualquier cosa, papá, mamá, visitan ustedes a otros familiares, aunque ahora no se puede hacer, pero si tú visitaras en algún momento a un familiar, así sea los tíos, es decir, tus hermanos o los hermanos de tu pareja, los tíos o las tías, siempre, padre, mantente estos 3 elementos importantes pendientes. Manténlos cerca de tu visualización. Tú tienes que ver dónde están mis hijos, con quiénes están y qué están haciendo. Siempre tiene que estar a tu alcance visual. Porque ustedes saben hoy en día que esto del abuso infantil a veces empieza en familia. Por eso es necesario darles autonomía, pero a la vez mantener siempre bajo nuestra supervisión. Finalmente, papás, mamás, es necesario no buscar la perfección que ellos puedan desarrollar. En vez de querer hijos perfectos, más bien deseen ustedes tener hijos felices. En vez de exigirles tantas cosas, descubran poco a poco los talentos que tienen los pequeños. En vez de gritarles, explíquenles lo que no está bien hecho. Y en vez de darle falsas ilusiones, hagan que la realidad del hogar les sea divertida. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Espero sus preguntas ahora a continuación. Si desean, por favor, pueden abrir ustedes el audio del micrófono para que puedan, si desean formular alguna pregunta. O la señorita directora, para que pueda organizar estas preguntas de los padres. Sí, muchísimas gracias, señor Piscoya. Excelente exposición. Gracias por el aporte que ha sido de verdad. Estoy segura que a todos los papás, a todas las mamás, les va a servir muchísimo y estoy también convencida de que van a empezar a aplicarlo desde hoy, ¿no? Grandes consejos que usted nos ha dado y motivo a los papás y mamás que están conectados en este taller o en esta exposición, al igual que a las profesoras también pueden tener por ahí alguna inquietud, alguna duda, cómo trabajar de repente, ya no solo como padres, sino también como docentes, porque de alguna manera también hacen cierta labor de los padres, ¿no? Entonces, les invito a formular sus inquietudes, a ver, les dejo a ustedes, mamás, papás, o lo pueden hacer por el chat, o lo pueden hacer usando el micro, como dice el señor Piscoya. Pero felicitaciones, señor Piscoya, Sí. excelente su exposición. No sé si alguien tendría alguna pregunta. Mucho mejor si lo podrían formular esta inquietud verbalmente. Gracias. Claro, definitivamente verbalmente sería mucho mejor. Buenas noches, señor.
Disculpe, me olvidé su apellido. Buenas noches. Martín Piscoya. Martín, señor Martín, yo quisiera preguntar, tengo una niña de 8 años, mi hijita tiene síndrome de Asperger leve y justamente ahora con el tema de la pandemia es una niña, vamos a decirlo así, en el momento de sus clases infeliz, ¿no? Porque no disfruta, porque se frustra, porque odia ver la tablet, llora y prácticamente la estamos obligando a tener sus clases, ¿no? Pero bueno, en realidad el trabajo de la profesora es muy grande con ella, es muy paciente, pero a veces también ella tiene que poner orden, ¿no? Y trabajar también a nivel de los demás niños. Y es ahí donde viene la frustración de mi hija, que todavía no escribe, y entonces no sé cómo podría trabajar con ella, qué es lo que yo podría hacer en este, ¿no? En este caso, ¿no? Con ella que tiene síndrome de Asperger, ¿no? Que en realidad sí, la profesora le tiene mucha paciencia, pero no ha logrado todavía ella conectarse del todo para poder realizar sus actividades. Ya, señora, una pregunta. Dígame, ¿qué elementos o qué situaciones usted nota en ella, en su hijita, en la cual se sienta bien, es decir, fuera del tiempo de estudios? ¿Qué situaciones o qué elementos, que puede ser quizás un peluche, un juguete, algo, la hace sentir bien a ella? Bien, ella es apasionada de los juguetes pequeñitos, miniatura, muñequitas pequeñas, le gusta hacer vestidos de las muñecas con globo, con papelito, con telitas. Eso le encanta, ¿no? Ese es su mundo. Ella termina sus clases y está concentrada en eso, ¿no? En sus cositas de ella, su mundo, sus muñecas. Ya, le preguntaba eso porque lo que podría hacer usted es relacionar el tiempo en que ella está estudiando con lo que más le gusta para que esas cositas o esos elementos estén cerca. Por decir, usted puede armar un periódico mural cerca al lugar donde ella está estudiando, y ese periódico mural está sus trabajitos, esos vestiditos, quizás haya hecho diversos trabajos manuales en miniatura. Eso lo que puede hacer usted es tenerlo cerca para que ella esté, para que ella lo pueda visualizar, para que de alguna manera conecte y se relacione con el tiempo de estar estudiando. Y si hubiera otra situación similar, quizás con un peluche o algo, lo pueda tener entre sus manos. No sé si usted puede también, digamos, extender o ampliar un poquito más la inquietud. Sí, sí, creo que sería un buen método porque en realidad eso es lo que ella, ¿no? A cada momento se levanta a mirar sus juguetes, ¿no? A cada momento está haciendo la cabecita y como que se distrae. No sé si de repente podría ser más distractor tener sus cosas cercas o de repente se calmaría un poco, no sé. Tendría que probar para ver cómo le va, ¿no? Claro, y eso, gracias. Esa recomendación va dirigida también a todos los papás o mamás que tuvieran algún gesto de incomodidad en sus niños o niñas, donde ellos, para poder fortalecerlos emocionalmente o para que se sientan mejor en ese momento en que están estudiando, que se acompañen con aquel elemento juguete que más camote le tienen o que más cariño le tengan. Por ejemplo, les comento, cuando se daba la educación presencial de 2019 hacia atrás, a veces había mamás que me decían, ¿y por qué mi hijo siempre está llevando el osito Teddy? ¿O por qué mi hija siempre lleva, por ejemplo, su muñequita LOL o alguna de esos juguetitos o muñecas al colegio? ¿Por qué los llevaba? Y yo digo, señor, pero ¿cuál es el problema? El problema es que en el colegio no les permitía. Entonces, teníamos que hablar, ¿no? Hablar con el encargado de la educación inicial, y algunos de ellos ya sabían, ya que es importante, que esos juguetitos o esos elementos para los niños pequeños de 3, de 4, de 5, incluso hasta los 6 años, resultaban ser su soporte emocional. El soporte emocional de los hijos por naturaleza son sus padres en casa. Pero piensen, cuando estaban, ojo, ahora no, cuando estaban yendo presencialmente a la escuela
ya no estaba el papá o la mamá. ¿Qué elemento para ellos, para los pequeños, podía ser su soporte emocional? ¿Sí me entendieron? No sé si habrá otra inquietud o pregunta. Señor Piscoya, Sí. quiero abordar un poco lo que usted está diciendo, que para mí es muy importante porque yo trato de usar mucho la psicología aquí en mi institución educativa y abordo mucho lo que son las emociones. Y qué bueno que usted le esté diciendo como otra persona fuera de la institución educativa y es más desde Lima. Acá en mi institución educativa nosotros permitimos a los niños traer un juguete que ellos deseen, al niño desde inicial hasta primer grado, segundo grado, tercer grado. Pero ¿sabe cuál es el problema que nosotros tenemos como institución? Los padres, porque los padres son los que se molestan porque les dejamos traer juguetes a los niños. Sin embargo, yo con los padres que me han reclamado porque les dejamos traer juguete, con los padres que dicen, no, que el juguete es un distractor, yo les digo, no, el juguete es un premio, porque el niño no lo va a utilizar durante las clases, aunque sí hay algunos niños que sienten la necesidad de tener conectados algún objeto que para ellos es muy importante, pero lo que a nosotros nos permite esa actitud es evaluar cómo el niño se desenvuelve, qué está necesitando, y al mismo tiempo nos permite enseñarle a organizarse. El juguete lo vas a usar a la hora del recreo, es como un premio. O también nosotros le premiamos cuando el niño, por ejemplo, termina una actividad y le decimos, trajiste tu juguete y juega, ¿no? Además de que nos permite con los niños fortalecer los valores de la solidaridad, del compartir, de que nosotros le podemos ver cómo se desenvuelve socialmente. Entonces nosotros como institución educativa sí permitimos, pero acá la situación y la dificultad más grande que tenemos son los padres porque dicen, ¿cómo en el otro colegio, en los otros colegios, no les dejan llevar juguetes y cómo aquí les dejan llevar juguetes porque los tratan como niños? Pero yo les pregunto, ¿no son niños los que vienen al colegio? Por lo menos hasta cuarto grado de primaria vienen niños. ¿Y cuál es el mundo del niño? ¿Cuál es la mejor forma de aprender del niño? El juego. Jugando. No hay otra forma de aprender, sino es jugando. Entonces, nosotros tratamos de hacer como institución educativa una educación alternativa usando Montessori, usando Waldorf, usando el arte, o desarrollando las emociones, pero la dificultad que tenemos son con muchos padres y que nos comparan con otras instituciones, incluso les dejamos venir con ropa deportiva para que se sientan cómodos, porque estamos en un clima caluroso, ¿no? Entonces les dejamos venir con una ropa deportiva. 28, el 28 vamos a hacer un taller para ellos. Que ellos puedan La imagen no lo puedes poner ahí, yo lo pongo. mejor, pero también en otra institución llevan boina, en la otra institución llevan la ropa formal, los zapatos formales, y aquí les dejan otra forma, ¿no? Entonces, qué bueno, de verdad, me alegra mucho que en esta oportunidad haya un expositor como usted y que valore mucho el desarrollo emocional del niño y teniendo en cuenta que el juego es su mejor forma de aprender. Yo le agradezco en verdad y quería acotar lo que le recomendó a la mamita y que en este caso de ella, pues al tener esta dificultad tiene razón, puede ser una técnica de que le pongamos el juguete de su preferencia cerca y de repente eso le motive un poco más y sería bueno experimentarlo, ¿no? Hacer un cambio en su forma de aprender. Gracias, señor. Gracias. Bien, les comento también para poder ampliar un poquito más lo que mencionaba la señorita directora. Papás, mamás, no sé si durante el transcurso de la ponencia ustedes notaron que varias veces he enfatizado esa etapa de la primera infancia comparando la vivencia o la experiencia emocional e inconsciente de nuestros niños y niñas. Muchos papás a veces no comprenden esto y me gustaría poder esclarecerla un poquito más. Cuando hablamos de la etapa de la primera infancia y la niñez, incluso hasta los 9 o 10 años, les comento, es la etapa donde los niños son mucho más emocionales que racionales. Es mucho más inconscientes que conscientes. Y esto lo que yo quisiera ahorita en estos momentos es que ustedes mismos se lleven con su imaginación
Ustedes van a recordar justamente una experiencia vivida casi a diario con sus hijos. Se dan cuenta que cuando, por ejemplo, un niño o una niña está jugando con sus, ¿no?, con sus muñequitos, con sus títeres, con sus juguetes, o el mismo niño simplemente que agarra el hombre araña o el Superman y hace que ese superhéroe, ese juguetito, se vaya volando con su mano, o el mismo avioncito que dice y está remedando el sonidito ahí. Yo estoy bien seguro que si ustedes se dan el tiempo, sin que ellos se den cuenta, y capturan un video cortito de unos, digamos, unos 10, 15, 20 segundos, de esos juegos o ocurrencias que tienen sus hijos al momento de jugar, y pasen y lo guarden y se reserven. Cuando ellos lleguen a tener 18 y 20 años, lo sacan y le dicen, mira hijo, quiero que veas esto. Y cuando esos jóvenes o señoritas que tienen 18 y 20 años lo ven, mira, ¿quién está acá? Le dices tú, papá o mamá. Y estoy bien seguro que ellos ya de grandes, de jóvenes, van a decir que, ya, mi hermanito, mi hermanita, seguramente, que ahora debe ser un joven un adolescente de 12 o de 13, si es que tuvieran otros hijos. Y el papá, la mamá dice, no es él ni ella, eres tú, hijo. ¿Cómo? ¿Yo, mamá? Se le va a poner la carita un poquito ruborizada o avergonzada. Y no es que ellos no se acuerden. Quizás se acuerden un poquito o casi nada, porque en ese momento era su experiencia inconsciente. Quizás no se acuerden tanto. E incluso dirá, pero ¿qué hacía yo ahí? ¿Por qué hacía así? Porque así se expresan los niños. Por eso es que justamente, como esa etapa de la infancia y niñez son los niños por naturaleza más emocionales y mucho más afectivos y mucho más inconscientes, es esa etapa justamente es la que ustedes deben aprovechar para cimentar, para poner las bases de lo que será en el futuro su vida en felicidad. ¿Sí se entendió? Por eso es muy importante los roles afectivos en la relación de padres e hijos. Por eso cuando hablamos de esos roles afectivos a veces no entendemos el tema. Pero me gustaría rematar esto porque justamente el tema importante que hablamos es beneficios del afecto. Y si no hablamos este tema, no lo ponemos esclarecido, muchos padres dirán, ¿qué pasó con mi hija en el futuro, de acá unos 20 años o 30 años más adelante? ¿Por qué le pasó esto? ¿O por qué no alcanzó su felicidad? Si yo como mamá, va a decir la mamá cuando tenga 45, 50, si yo como mamá he sido muy cariñosa con ella, madre, tú puedes ser cariñosa con tu hija ahora, pero ¿saben una cosa? Quien debe ser más cariñoso con tu hija es la imagen de padre. Algunos quedan pensando y llega un baldazo de agua helada. Quiero que me entiendan esto, padres. Los niños imitan a sus padres y por igualdad de sexos. ¿Qué significa? Por lo general el niño imita más al papá, porque ambos son hombres. Y el niño necesita ver cómo se porta un hombre, cómo se porta el papá, o quizás el tío porque no está el padre, o quizás el abuelo porque no está el padre, y el niño va a remedar o va a imitar lo que hace esta persona masculina, porque ambos son hombres. Pero la niña te va a imitar a ti, mamá, porque ambas son mujeres. Por eso es que si una madre quiere que su hija sea estudiosa, le interese mucho leer, yo le pregunto, madre, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿O qué es lo que más te ve tu hija? Si la mamá está mucho más tiempo con su celular, está mucho más tiempo con WhatsApp, ¿qué creen ustedes que van a hacer los niños entonces? Los niños imitan más a sus padres por igualdad de género. Esto se da por lo general. Yo sé que hay algunas reglas de excepción, por si acaso, y aún así en esas reglas de excepción también hay un porqué, también hay explicación, aunque no es el tema ahorita. Pero ¿saben una cosa? Eso es por imitación conductual. Pero, ¿qué será más importante para tu hijo o tu hija para que sea feliz en el futuro? Ahí viene
la ley universal que nosotros no podemos cambiarla, nadie la puede cambiar. Y esa ley universal que dice, los sexos opuestos se atraen. Es por eso que yo les digo a las madres, si tú tienes un niño, tú tienes que ser más cariñosa tú con tu hijo que el mismo papá. Abraza a tu hijo, fortalece su autoestima, siéntete orgulloso de tu hijo. Un poquito más cariñosa tu madre que el mismo padre. Padre, me dirijo a los papás. Y si no está tu esposo, tendrás que grabar esto. Padre, tú tienes que ser mucho más cariñoso con tu hija que la misma madre. Porque la niña en su mente interna, en su fuero interno, en su mente subconsciente, va a desarrollar la imagen de padre. ¿Y para qué sirve la imagen de padre? No es para imitación, porque es una mujercita. Sirve para poder proyectar el futuro de lo que será su futura pareja. Y nosotros deseamos. Es por eso que siempre hemos escuchado quizás ese pensamiento poderoso que dice, un padre es para un hijo un superhéroe, pero el primer amor para su hija. Es muy importante, papás, mamás, que podamos comprender, porque ustedes también piensen en sí mismas, mamás, cómo fueron de niñas y cómo son ahora. Y te vas a dar cuenta que la imagen de padre